Desde tiempos remotos, el viaje ha sido considerado el símbolo de la búsqueda espiritual. Viajamos como una forma de conocer, de recordar quiénes somos y de dónde venimos. Conferencia Egipto Sagrado, a cargo de Graciela Caprarulo, reconstruyendo la historia narrada a través de los mitos. Bueno, ahora sí. ¿Se escucha, Maga? Sí. Bien. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar un poco la charla del día de hoy, que es sobre este tema de Egipto Sagrado. Mi nombre es Graciela Caprarulo. Yo dirijo un centro de estudios muy dedicado a la mitología y a todo lo que es un poco el significado simbólico, espiritual y hasta psicológico de las historias, de los mitos, de los personajes que conocemos como dioses. Así que hoy un poco vamos a hablar de este tema en la charla. Antes que nada me gustaría saber quiénes de ustedes han estado alguna vez en Egipto. ¿Alguien ha ido a Egipto alguna vez? No. Conocemos Egipto a través de las historias de YouTube, ¿de qué? ¿Han estado, sí, curioseando, leyendo? Tengo la colección del Ojo de Horus. Sí, esa es maravillosa, sí. Estoy por ver ahora porque me anoté en el viaje que sale en noviembre. Bien. ¿Y han visto los templos, por ejemplo? ¿Conocen algo de las historias de la mitología? Sí. Bueno. La idea es que Egipto, la verdad es que siempre ha sido así un destino deseado y anhelado por todos los estudiosos tanto de la historia, de la arqueología, también de las religiones. Y sin duda esto tiene que ver con que convergen en la civilización egipcia varias cosas a la vez. Una de esas cosas es sin duda un cierto origen misterioso, ya que tenemos unas cuantas cronologías, algunas revisadas contemporáneamente, pero es difícil de explicar una civilización que desde sus orígenes explota con construcciones y monumentos como las pirámides, por ejemplo. Por otro lado, también toda esa arquitectura magnífica que realmente no ha sido replicada prácticamente en ningún lugar del mundo, por lo menos en esas dimensiones. Tal vez lo único que se parece un poco es Teotihuacán en México. Y por otro lado, toda su espiritualidad, ¿no? Toda esta idea que tiene que ver con el mundo espiritual y el cielo y la tierra vividos en la vida cotidiana. Y cómo esta cultura egipcia y toda su espiritualidad, su religión, es un poco la base de la cultura y de las religiones de Occidente. Aunque no lo sepamos, ahora vamos a ir recorriendo, por ejemplo, la historia del dios Osiris y vamos a reconocer muchos elementos de la religión cristiana que provienen de allí. Pero más allá de ese Egipto que podemos ver con los ojos, hay un Egipto invisible, diríamos, ¿no? Un Egipto que se percibe más a través de la intuición, más a través del lenguaje simbólico que desarrollaron y del que, por supuesto, toda esa arquitectura es un reflejo o es un espejo. La cosmogonía egipcia es muy compleja y básicamente sostiene que todo el universo manifestado surge de otro universo que es invisible, que es sutil, un universo que no es material y que tiene una divinidad como origen que fue el dios Atón. Atón fue un dios que a lo largo de la historia de Egipto se fue abandonando por otras formas de la divinidad solar. Tal vez la más popular fue Amón-Ra, a quien se dedicó ese templo magnífico de Karnak con los carneros, ¿no? Con la avenida de carneros.
Pero Atón era la divinidad inmanifestada, una divinidad a la que volvió este famoso faraón hereje, llamado así en su propia historia, que fue Akenatón. Este Egipto invisible es de alguna manera la base desde la cual parte toda esta emanación, y los egipcios trataron de reproducir a través de los templos y de su geografía un espejo o un reflejo de eso que creían, de lo que eran sus creencias que estaban sustentadas en el mundo invisible. Hoy, con todos los avances que existen en la ciencia, con la existencia de las computadoras, con las cuales, por ejemplo, podemos montar mapas del cielo de más de 10.000 años, sabemos que todas las señales apuntan hacia las estrellas y que todos sus monumentos, absolutamente todos, han sido construidos en referencia a la posición de ciertas constelaciones en determinados momentos de su historia. Esas constelaciones que se repiten sistemáticamente son la constelación de Orión, que estaba identificada con el dios Osiris, de hecho, la constelación del Can Mayor, una de las constelaciones solidarias, cuya estrella principal, que nosotros llamamos Sirio, y ellos llamaban Sotis, era para ellos la diosa Isis, y también la constelación de Leo, que está allí plasmada en las pirámides en Giza, ¿no? A través de la esfinge. Todas esas construcciones de alguna manera daban este mensaje. Hay una relación entre el cielo y la tierra, hay una relación entre arriba y abajo, y nosotros no somos de este mundo. El origen de su civilización estaba para ellos en la constelación de Orión, y así orientaron también las pirámides. Ya habrán escuchado por ahí que las 3 pirámides de Giza son Keops, Kefren y Miserino, son justamente el cinturón de Orión, o las estrellas que nosotros llamamos las 3 Marías, ¿no? Son el reflejo de estas estrellas. Estos dioses provenían de una diosa madre. Esta diosa era la diosa del cielo, llamada Nut. Nut era una divinidad que era celebrada en todos los templos. No tiene un único templo, sino que la vamos a ver pintada en todos los techos de los templos en Egipto. Y bueno, una de sus pinturas más conservadas, si podemos poner la imagen de Nut, la siguiente imagen, la van a ver en el templo de Dendera, en Egipto, donde se encontró el famoso zodíaco egipcio. Como ven, ella es representada como una mujer que está arqueada y es la bóveda celeste, y sus extremidades, los brazos y los pies, generalmente apuntan a los 4 puntos cardinales, y de esta manera ella protege al mundo, protege a la tierra. Ella es también, en cierto sentido, la imagen de ese mundo invisible que ellos llamaron el Duat, ¿no? Y Duat era presidido por el dios Osiris, y era un plano intermedio entre ese mundo invisible y la tierra, algo así como el reino astral. De hecho, llamaban a ese lugar el reino de Ka. Seguramente han escuchado la palabra Merkaba o Merkabah. Ka es ese cuerpo psíquico astral, y era el reino del que provenía el alma para ellos. El alma viajaba durante los sueños a este reino que era el Duat, donde recibía información y era una especie de práctica, ese viaje astral, para la muerte, ¿no? Que era la última gran iniciación. La propia Nut regeneraba la vida. Allí, en el vientre de Nut, estaban todas las potencias de regeneración.
y por eso el dios Sol, Ra, recorría para ellos el mundo en una barca y cada noche era tragado por la boca de Nut, recorría todo ese espacio del Duat y cada amanecer era parido por el útero de la diosa. En ese recorrido del sol, ellos veían también el recorrido de su propia conciencia. El ser humano recreaba ese viaje cada día en el mundo diurno y después lo recreaba finalmente en la muerte, donde allí en el Duat ocurría algo que se llamaba el juicio del alma, presidido también por este dios Osiris, y que seguramente han visto en alguna pintura o dibujo, como una balanza que tiene de un lado de un platillo una ánfora y del otro platillo una pluma, ¿no? Porque creían que el corazón, que era pesado allí en esa balanza, debía ser tan liviano como esa pluma. Si el corazón pesaba más, entonces esa alma debía volver a la vida en un ciclo que llamaríamos la reencarnación. Y si en cambio el alma del difunto pesaba menos o pesaba igual que la pluma, entonces podía trascender e ir a la morada de los bienaventurados con Osiris. Pero ¿quiénes son estos dioses? Voy a usar un momentito acá la pizarra. ¿Dónde está esa pintura? Esta pintura es la que se conserva más íntegra en el techo del templo de Déndera. Déndera y Ábidos, dos templos muy importantes, lamentablemente los que menos se visitan, porque están un poco afuera del circuito, están alejados de Luxor, unos 60 y 80 kilómetros, en un camino que es engorroso de recorrer y que por momentos estuvo cerrado, había que ir con los militares y demás porque está en pleno desierto. Entonces son menos visitados, pero son dos de los templos más esotéricos de la cultura, este dedicado a la diosa Hathor, una de las formas de la divinidad femenina, y tiene, digamos, las pinturas prácticamente mejor conservadas de casi todos los templos. Algunos de estos templos fueron vandalizados, lamentablemente hay algunas pinturas que están muy ahumadas, porque después las tribus del desierto, muy posteriormente, las usaban para cocinar y para vivir, vivían adentro de los templos y bueno, se han estropeado algunas de esas pinturas. Pero esta, por ejemplo, es una de las que más se conserva y va narrando de alguna manera toda la historia de la creación que cuenta el Libro de los Muertos. Ese sí lo pueden conseguir, que es la edición de una serie de papiros que cuenta su cosmogonía. Y están allí todas las escenas de los néters o espíritus que participaron en la creación, y ven ahí esta idea de las barcas de los difuntos. Estas estrellas también van a tener que ver con una de las representaciones de Nut y de la diosa. Decía que quería mostrarles algo acerca de su cosmogonía. Para ellos, como comenté, su dios invisible es Atón, y su manifestación física es el dios Ra o el disco solar, que también es conocido como Atón Ra. La imagen de Atón la van a ver en algunos templos. Es un disco solar con unas manos que van hacia abajo, o si alguno conoce el tarot egipcio, por ejemplo, la imagen de Atón está representada en el arcano del Sol, el 19. Este dios, Ra, se empieza a manifestar en una serie de díadas. La primera de esas díadas son los dioses Shu y Tefnut, que son un matrimonio también. Shu es el principio de lo seco o el aire, y Tefnut es la humedad o es el agua, el principio femenino. Y de ellos, a su vez, surge la segunda díada de la creación, que son los dioses Nut, esta diosa cielo, y Geb, el dios tierra.
que a la vez van a engendrar una serie de hijos. La particularidad de la cosmogonía egipcia, a diferencia de otros, es que Nut, el cielo, es mujer, y Geb, la tierra, es varón. Y Nut, mujer, es el principio activo, y Geb, varón, es el principio receptivo. Eso es algo que no se repite en ninguna otra cosmogonía del mundo, es un elemento extraño. De estos dos dioses van a nacer los 5 néters que completan la creación y que son Isis, Osiris, Set, Neftis y un dios que se llama Horus el Viejo y que es distinto del Horus que va a ser hijo de Isis y de Osiris. Los egipcios no tienen una idea del bien y el mal, sino más bien una idea de la luz y de la oscuridad. Y es representada por 2 parejas. Todos estos dioses son hermanos. Isis e Isis conforman un matrimonio. Set y Neftis conforman otro matrimonio. Isis y Osiris son los dioses de la luz. Set y Neftis son los dioses de la oscuridad. En este sentido, ambos son principios que se mueven en la conciencia del hombre. El mismo juego cosmogónico que se da en la creación se da dentro de nosotros. Todos nosotros tenemos estos 2 principios luchando adentro de la conciencia y todos nosotros tenemos el desafío de trascender esa oposición y poder llegar a unir esos opuestos. Esta mitología dice que Osiris fue un dios civilizador. Él llegó a Egipto y allí lo que había eran tribus totalmente nómades y salvajes, y entonces comenzó un proceso de transmitir el conocimiento. Les transmitió el arte de la agricultura, la habilidad para hacer herramientas, dictó la ley que ellos llamaron Mat, que era una especie de espejo del orden cósmico. Les enseñó también la escritura y de esta manera los egipcios empezaron a cultivar la tierra, empezaron a progresar. Él se estableció en el trono de Egipto y cuando todo prosperó se marchó, dice su historia, a transmitir este conocimiento a otras culturas, a otros pueblos, dejando a su esposa Isis en el trono de Egipto. Pero siempre hay celos entre los hermanos y de la misma manera que pasó con Caín y Abel, el hermano de Osiris, Set, que lo envidiaba y lo celaba, quería hacerse del poder en Egipto. Al principio especuló que realmente Isis no iba a poder gobernar, pero finalmente Isis demostró lo contrario, así que él urdió un plan para poder deshacerse de su hermano. Cuando Osiris regresó de sus viajes, Set celebró un banquete y construyó un sarcófago lleno de piedras preciosas, era toda una obra de arte, y entonces dijo que se lo iba a regalar a aquel de los dioses que entrara en el sarcófago. Se decía por aquel entonces que Osiris medía algo así como 3 metros. Por lo cual, cada uno de los dioses fue entrando al sarcófago. Por supuesto, el sarcófago le quedaba grande a todos, hasta que finalmente Osiris entró y entonces Set, con sus cómplices, cerró la tapa de este sarcófago y lo arrojó al río Nilo para que se ahogara. Pero la historia de Osiris cuenta que algo extraordinario pasó. Allí, en el río, un tamarindo empezó a crecer alrededor del cajón y lejos de pudrirse su cuerpo, empezó a emanar un perfume extraordinario. Osiris en su sarcófago estaba floreciendo. Así el sarcófago llegó hasta Biblos, donde el rey de Biblos, totalmente seducido por el perfume que tenía esta madera, se lo llevó a su palacio para usarlo como columna.
Y esa palabra, recuérdenla, porque ese es el gran símbolo de Osiris. Osiris es la columna. Tenemos por ahí una imagen del dios que ahora vamos a volver acá. Aquí lo tienen, ¿no? Y va a ser representado así en muchos templos, como la columna, porque estaba en el sarcófago. La columna, llamada Jet para ellos, es un árbol de la vida, es un símbolo del centro o del eje del mundo. Él es el que une los opuestos, él es el que integra. Y lo usó como una columna para su palacio. La diosa Isis emprendió un viaje para buscar el cuerpo de su esposo y para poder llevar a cabo los rituales del embalsamamiento. Y se enteró de que el sarcófago estaba allí en Biblos, así que camuflada se presentó en el palacio y se ofreció para trabajar como nodriza del príncipe. La tomaron como nodriza y entonces ella estaba allí cuidando al príncipe, a quien todas las noches lo sometía al fuego para volverlo inmortal. Y un día la reina la sorprendió y, aterrada, en un grito, Isis soltó al bebé y se dio a conocer en su verdadera naturaleza. Contó su historia y entonces el rey le devolvió esta columna y ella se llevó el cuerpo de su esposo. Lo ocultó por un tiempo mientras fue a buscar todas las sustancias que necesitaba para llevar a cabo el ritual, y hete aquí que lo descubrió Set. Así que tomó el cuerpo de Osiris y dice la historia que lo partió en 14 pedazos y fue repartiendo estos pedazos por diferentes partes de Egipto y lo enterró. Esa simbología seguramente tiene bastante que ver con los antiguos ritos de las divinidades de la tierra, el sacrificio del dios anual, los ritos de las cosechas. Osiris es sin duda un dios de la vegetación, de la muerte y del renacimiento. Así que Isis nuevamente emprendió el viaje por el Nilo para recuperar los pedazos, y se dice que en cada uno de los sitios donde ella encontró partes de su cuerpo, construyó un templo, y he ahí los 14 santuarios que Osiris tiene o tenía a lo largo de todo Egipto. Durante ese viaje, ella descubrió que Osiris había tenido una hija en circunstancias, en circunstancias que no son muy claras, con su hermana Neftis. Y ese hijo era Anubis, seguramente lo han visto, un dios representado con la cabeza del chacal, dios del inframundo que guiaba las almas de los muertos. Y este hijo había sido abandonado por Neftis. Entonces Isis lo tomó como si fuera suyo y lo crió y lo alimentó. Y en retribución por ese acto de amor, Anubis le reveló a Isis los secretos de la resurrección. Así que llevaron a cabo los rituales, ella juntó todos los pedazos, por eso Isis es la diosa también de la integración, es la diosa o la fuerza dentro de nosotros que nos ayuda a reunir todas nuestras partes separadas. Pero el mito dice que una parte que no encontró. ¿Saben cuál era? No, su falo. No encontró el falo de Osiris, que había sido arrojado al río Nilo y había sido devorado por el pez Cat que regía al río. Así ellos explicaban que el Nilo tenía una fertilidad extraordinaria y que cuando crecía dejaba ese limo que les permitía tener 2 cosechas al año. Entonces Isis construyó un falo de arcilla y dice la leyenda que ella se transformó en un ave y que tomó una semilla que había en la arcilla y de esta forma quedó embarazada. ¿Les hace acordar a algo esa historia? Exactamente, a la Inmaculada Concepción, ¿no? De la misma manera, la historia de la Virgen, que es fecundada
a través del Espíritu Santo que tiene la forma de una paloma, ¿no? Los mitos se van recreando. Después de esta unión va a nacer su hijo Horus. Osiris resucita, muere a su naturaleza humana y resucita. Es una especie de Jesucristo de la mitología egipcia y de alguna manera sucede lo mismo. Es un Dios que se abaja, toma la forma humana, tiene todos los padecimientos de los seres humanos, atraviesa el umbral de la muerte y vuelve a la vida. Pero como ve la maldad que hay en el mundo, decide quedarse del otro lado. Y por eso él es el dios del Duat. Y decide quedarse allí para revelarle a las almas el secreto de la resurrección. Por eso él es de alguna manera el gran iniciador. De todos esos santuarios dedicados al dios Osiris, hay uno en particular que está en Ábidos. A ver si podemos poner la fotografía del portal del templo. Este templo es un templo muy antiguo, bastante diferente a todos los demás. Es un templo construido sobre la base de templos muy antiguos y sobre todo una necrópolis del Paleolítico. Hay allí debajo del templo una fuente de agua, igual que le gustaba hacer a los celtas con sus dólmenes y menires. Y allí en este templo llamado el Osirión se decía que ella había encontrado la cabeza del dios. Allí se había construido una especie de centro de peregrinación. Ábidos fue la capital mística de Egipto durante muchos siglos y todos los egipcios tenían que peregrinar a este templo, aunque sea una vez en la vida, como parte de un ritual de purificación y de limpieza. Con el tiempo, este templo se abandonó prácticamente, pero ¿saben qué se encontró allí? ¿Escucharon hablar de la flor de la vida? Bueno, la imagen de la flor de la vida, bajo este mandala circular como la vemos hoy, como está en la pintura de aquí afuera, apareció en este templo, está en este templo, a pesar de que no fue Drúmbalo Melquisedec quien la encontró, él la recibió, según cuenta, por una revelación, y bastante tiempo después, Catherine Reifel, que es una especialista en cristales, en un viaje toma esta fotografía, se la muestra a Drúmbalo y le dice, esta es la imagen a la que vos te referís. Y él dice, sí, esta es la imagen, que es de alguna manera para ellos la matriz de la creación y que está reproducida en todos los techos de los templos. Se puede ver aún hoy. Y si alguno ha ido a Escocia y ha visto la capilla Roslin, o pueden entrar a YouTube y verla, también está reproducida en el techo de la capilla Roslin, allí en Escocia. ¿Qué simboliza toda esta mitología? ¿Por qué nos importa hoy? Bueno, porque como pueden ver, por un lado, muchos de los principios de su visión del mundo, del sentido de su espiritualidad, son los mismos que tenemos nosotros en nuestra propia cultura judeocristiana. Para ellos, la verdadera naturaleza del ser humano está dada por el alma, que llamaron el Ba, y representaban también como un ave. El alma entra a un cuerpo astral, que es el Ka, y a través de este cuerpo se mueve a través de los mundos o a través de los reinos. Así como en el cristianismo tenemos esa idea de la Trinidad, ellos también la tienen. Esa Trinidad simbolizada por su sagrada familia, Isis, Osiris, Horus, también está en el ser humano dado por sus tres principios, el Ka, el Ba y el Aj o espíritu,
que radica en el mundo invisible. De alguna manera, el alma entra a la encarnación para hacer una experiencia a través de la materia. Pero sucede que en este mundo de dualidad, el alma se carga de negatividad, se abaja, su conciencia cae, el mito de la caída, y por eso muchas veces tiene que regresar a completar ese aprendizaje. La misma historia narrada por Pitágoras, el mismo concepto que de alguna manera existe en el hinduismo. Osiris es un dios de la luz, es el principio luminoso de nuestra propia conciencia. Set es nuestra parte oscura. Una parte nos lleva a esa iluminación, a apoyar nuestra naturaleza espiritual, la otra nos lleva a atender a nuestra naturaleza material. Cada uno de nosotros tiene que librar su propia batalla. El destino final va a estar desenlazado a través del hijo de Osiris, que es este hijo nacido, realmente no nacido de la carne, sino nacido del espíritu, un dios salvador, que es Horus, a quienes ellos representaban con una cabeza de halcón. Horus va a vencer a su tío Set y finalmente va a ocupar su lugar legítimo en el trono. E Isis, igual que María después en el cristianismo, va a ser la mediadora de esa historia entre la humanidad y la divinidad. Los 14 pedazos son también representativos. El número 14, 2 veces 7, habla de los 7 niveles de la iniciación o de las 7 puertas, diríamos de 7 centros de energía. Set era simbolizado como una serpiente, ¿no? Los hindúes, ¿qué dicen? Que cuando nosotros nacemos hay una serpiente kundalini que está enroscada 7 vueltas alrededor de la columna vertebral, ¿no? En la base de la columna, y que parte de la tarea de la vida es despertar a kundalini y hacer que vaya ascendiendo por los centros de energía y vaya justamente abriendo esos portales hasta llegar al chakra de la corona, porque esa energía es una energía de carácter espiritual. Bueno, seguramente vieron que los sacerdotes, los faraones, llevan una cobra, en la frente, una corona con una cobra. ¿Han visto esa imagen? De hecho, lo teníamos al propio Osiris, ¿no? Bueno, ellos tienen esa misma idea, la misma energía que representa Set en los centros bajos, es la misma que representa la iluminación en el tercer ojo. Depende de nosotros cómo la utilizamos. Cada uno de nosotros a la vez tiene como un aspecto femenino también y un aspecto masculino. Estos dos dioses, como dijimos, son arquetipos del mundo interno o arquetipos de la conciencia. Cuando llegó el Imperio Medio, vino este faraón llamado Akenatón, no sé si han visto algo sobre él, este faraón que tenía esta deformación en el cráneo. Fue es bastante popular su imagen. Él entendió que a lo largo de los siglos el verdadero mensaje de su religión se había deformado, se había distorsionado, y entonces volvió a instaurar esta idea de una divinidad única, ¿no? Que era este sol Atón. Pero esta reforma religiosa duró poco tiempo y con su muerte se volvió a la antigua religión y quedó un poco de alguna manera implantada esta idea del politeísmo. Pero en el Imperio Antiguo, bien claramente, existía una idea de una única divinidad y de un único Dios. De ahí más se tejieron muchas historias y especulaciones, entre ellas la idea de que este dios Osiris era oriundo de Atlántida, ¿no? Escucharon acerca de ese mito, ¿no?
y que era uno de los maestros civilizadores de esta cultura, igual que el dios Tot. Pero para ellos este dios provenía de la constelación de Orión y había nacido en los últimos días del año. Había un calendario ritual que tenía que ver con las cosechas y el final del año, los últimos 5 días del año solar, eran días fuera del tiempo, un concepto que retomó ahora en la modernidad Argüelles, ¿no? Con todo el tema del calendario maya. En esos 5 días fuera del tiempo habían nacido los 5 hijos de la diosa Nut. Siempre en el portal de Capricornio, ¿no? Los dioses solares nacen en la puerta de Capricornio, en el solsticio para ellos de invierno. ¿Y saben por qué? Porque siempre está esta idea de que en el momento más oscuro está naciendo la luz está viniendo al mundo. Así que en general es una idea común en todas las cosmogonías, que en esa puerta de Capricornio nacen los reyes y los dioses redentores. Así el cristianismo tomó también esta idea y entonces celebramos el nacimiento de Jesús en ese solsticio que, aunque para nosotros es el verano, en el hemisferio norte es el solsticio del invierno y era donde se celebraban las fiestas saturnales. Esta cosmogonía es muy extensa, pero me gustaría que miremos las 3 imágenes de los dioses. Bueno, a ver, detengámonos un momento en Osiris. Aquí lo tenemos a Osiris con 2 símbolos que lo van a representar. Símbolos de integrar la dualidad. El lado derecho y el lado izquierdo están a la par y están reunidos en el centro de su pecho. Uno de ellos es el látigo, el principio que repele. El otro de ellos es la jeca o el gancho del pastor, que es el que atrae o guía, ¿no? El principio de atracción y el principio de rechazo. Estos 2 opuestos están reunidos en el Dios. Cuando lo ven así en una pintura verde o negro, van a ver que es el Osiris resurrecto, ¿no? Verde, por supuesto, por el color de la vida, negro porque, contrariamente a nosotros que usamos el negro como un color de duelo, ellos lo usan como un color de completación, porque el negro representa la totalidad de todos los colores. Bueno, lleva la corona, por supuesto, con las 2 plumas, que representa la unión de los 2 hemisferios cerebrales, y está allí en su forma de jet o de columna. Él es el eje, él representa la conciencia del hombre, él es también el modelo a imitar, él es el Dios o la parte de nosotros que hay que cuidar. Es el que sigue creyendo en la bondad de la humanidad, es el Dios del conocimiento, es el Dios que da, es el Dios que nutre, es el Dios que guía y es el Dios que decide quedarse para, digamos, compartir aquello que descubrió, que es cómo el alma puede salir de la encarnación, cómo puede liberarse y regresar al mundo espiritual. ¿Podemos poner las otras imágenes? Ella es Isis, su hermana y esposa. Como ven, lleva en una mano su vaz que termina en una flor de loto. ¿Cuál es la particularidad del loto? ¿Saben dónde? Exactamente. No toca la superficie, pero a la vez nace en zonas que son pantanosas o en el barro, ¿no? Y por eso el loto siempre es una imagen espiritual, es un simbolismo justamente de eso, ¿no? De la posibilidad de mantenerse puro en medio de la suciedad. Isis es una de esas diosas de la transformación que aprende a transformar el dolor en vida. Ella hace de su pérdida y de su duelo un camino de transformación y en ese viaje, en su propio viaje del héroe, ella
se vuelve una maga, aprende los misterios de la resurrección. En la mano izquierda lleva la cruz Ankh, ¿no? Que acá la tenemos. La cruz Ankh, una cruz típicamente egipcia que es a la vez una llave. La cruz que representa la encarnación, la parte de arriba, la bóveda celeste, o sea, Nut. Y recuerda ese camino del viaje del alma. Este símbolo es un símbolo de la inmortalidad, por eso ella lo lleva también, y se utilizaba en el ritual de los muertos, en el rito que se llama la apertura de la boca. Se colocaba en la boca de los difuntos esta llave y se creía que el alma entraba y salía muchas veces al cuerpo, por eso todo el rito de la momificación que ellos tienen. Vamos a la otra imagen, la de Horus. Bueno, Horus tiene también una historia muy extensa, pero lo importante es que su simbolismo está representado justamente en la cabeza, ¿no? Es el dios halcón. El halcón está caracterizado por ¿qué cosa? Por la vista, ¿no? La vista es la capacidad de ver en perspectiva. Si bien en su historia él tuvo una niñez muy dura y muy difícil, terminó a través de una serie de pruebas convirtiéndose en el primer, digamos, rey faraón de Egipto y recuperó el trono de su padre. En la gesta perdió un ojo y por eso viene lo del famoso ojo de Horus, ¿sí? Como otros dioses, como Odín, por ejemplo. Es una cosa bastante también arquetípica en la mitología. Los dioses que quedan ciegos o pierden un ojo, pero que son recompensados con la visión espiritual. Fíjense que también él lleva la llave Ankh, que es símbolo de la iniciación o de la inmortalidad. Tenemos una imagen donde los tenemos a los tres, ¿verdad? Bueno, allí tienen a la sagrada familia egipcia, Isis, Osiris y Horus, tres principios de la propia conciencia. Bueno, Horus lleva el bastón del dios creador, Ptah, que es esta imagen que tienen acá, es el principio, digamos, iniciador, y abajo tiene esta especie de herradura que tiene que ver con detener a la serpiente, ¿no? La serpiente, los pastores protegen a su ganado de la serpiente. A este bastón se lo llama Jeca y es un bastón de pastor. Esa imagen del pastor también la tenemos en el cristianismo, ¿no? El pastor, el rebaño, las ovejas, la idea de la serpiente como algo que representa la conciencia más baja del ser humano o que se arrastra. En este caso tiene que ver con la simbología de su tío, Set, la serpiente. Él allí, bueno, ya cuando él aparece representado como el halcón, aparece también ya en su fase adulta, donde ha completado todos los niveles de la iniciación, que en su caso como dios solar son 12, y que cada una de esas iniciaciones va a tener que ver con uno de los signos del zodíaco. Horus tiene un templo dedicado también a él, el templo maravilloso de Edfu, que está también a la vera del río Nilo y que es un templo también solar, cuyo pórtico fue orientado de manera tal que el sol entra por el centro de la puerta en el solsticio de verano, siempre dando esta idea, ¿no? De que es un dios que apunta a la conciencia. Todo lo que tiene que ver con el mundo diurno tiene que ver con el mundo de echar luz o de hacer conciencia del conocimiento. Isis tiene unos cuantos templos, pero quizá el más famoso es sin duda el templo de la isla de Philae, en Asuán, y bueno, Osiris, como les digo, en Ábidos. Esos son como los tres santuarios más significativos que tienen que ver con esta historia o con esta mitología.
Vamos a hacer una pequeña visualización, pero me gustaría saber si tienen preguntas para hacer o quieren hacer algún comentario o algo que quieran aportar. Sí, sí. En general lo van a ver representado también en muchos sacerdotes. Es un cinturón que tiene la cola de un animal y es un simbolismo ritual de que ha vencido a su naturaleza animal. A veces van a ver la representación con pieles, por ejemplo, de un animal. Por ejemplo, exactamente. Sí. Sí. Sí, bueno, desde el punto de vista histórico, la cronología ya se estiró hasta el 5000 antes de Cristo, donde lo que sabemos es que en realidad hubieron dos civilizaciones que fueron surgiendo en paralelo. Una en el norte, en el delta del Nilo, probablemente descendientes de Sumer, de la cultura sumeria, de donde venía Abraham, el bíblico Abraham. Hubo un cambio climático muy importante hacia el 5500 más o menos antes de Cristo, por lo cual se empezaron a producir migraciones importantes de estas zonas de Asia Menor y de Mesopotamia hacia lo que sería el delta del Nilo, buscando justamente territorios más fértiles. Allí se establece una cultura que se establece como descendiente de Sumer y se refunda, de hecho, Ur. De hecho, la provincia donde está el templo de Ábidos se llama Ta-Ur. Y si toman la Biblia van a ver que Abraham venía de Ur, capital del imperio sumerio. Por eso también la cultura egipcia y la hebrea están tan unidas. Y por otro lado, en el sur, bien al sur en la frontera con Sudán, donde están también todos los templos como el templo, digamos, de Abu Simbel que se rescató, ahí hubo otra cultura. Y esa es una cultura más esotérica de alguna manera, donde nace toda esta espiritualidad, la idea de un rey sacerdote, la idea de los cultos de la vegetación, los temas de la reencarnación, y también más o menos ya hay una cultura muy definida hacia el 5000 antes de Cristo. Eso en cuanto a la cronología histórica. Sí. Tenemos tablillas del 7700 antes de Cristo, exactamente. Y después, bueno, están todas las investigaciones de tipo arqueológico, los estudios de suelos, estudios del carbono 14, que arrojan fechas muy anteriores, de hecho. Como por ejemplo en Giza se han estudiado los suelos de Giza y las pirámides, y bueno, hay fechas del 13.000, 14.000 antes de Cristo, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí viene toda esta teoría que no sé, bueno, ya no es tanto una teoría, de que realmente, bueno, las pirámides pertenecen a otra civilización. Cuando uno va a Egipto y ve los templos y ve las pirámides, una de las cosas que primero salta es que realmente no son lo mismo, ¿no? No hay una continuidad de una cosa en la otra. Son dos clases de monumentos completamente diferentes. Y bueno, y por otro lado, los suelos de Giza están arrojando fechas de 14.000 años, lo cual comprobaría un poco esta idea que tienen los astroarqueólogos, una nueva disciplina, ¿no? Que montando los mapas del cielo, bueno, si tomamos la fecha de 13.000 años atrás, estaba la humanidad transitando la edad de Leo, así como ahora estamos transitando la era de Acuario. En ese momento se transitaba la era de Leo.
Y en ese momento el cinturón de Orión estaba exactamente sobre la posición de las pirámides. Entonces ellos de alguna manera consideran que la esfinge también era una especie de guiño hacia la constelación de Leo en ese momento, y esta era la energía que en ese momento de construcción de las pirámides estaba teniendo que de alguna manera manifestar la humanidad. Y ahora estamos del otro lado, estamos en Acuario, en la era opuesta, donde estamos de alguna manera redescubriendo toda esta cultura y esta civilización, o la estamos mirando desde otro lugar. El tema de Egipto es difícil porque la egiptología egipcia está condicionada por la religión del Islam. Así que ya hace prácticamente 50 años que la egiptología realmente ya se separó, y tenemos la egiptología occidental que se enseña en las universidades de Occidente y la egiptología islámica como dos cosas totalmente separadas. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer o aportar? ¿Habían visto algo de esto, de estas investigaciones sobre las constelaciones y las fechas antiguas de Egipto? ¿Nada? ¿No habían? Otros sí. Bueno, pueden meterse en Google, coloquen el título Tras las huellas de los dioses, y allí van a ver las investigaciones que, les aclaro, no son pichis quienes las hicieron, son todos los académicos más importantes del mundo, profesores titulares de las universidades, el astrónomo más importante de Bélgica, profesores de Cambridge, de Oxford. Todos ellos contribuyeron, digamos, en esta investigación, cada uno aportando su propia disciplina, y es una conclusión hoy bastante sólida, ¿no? Que las pirámides de Giza pertenecen a otro momento de la humanidad, y que la pirámide de Saqqara, que si uno la estudia en el colegio te van a enseñar que en realidad la pirámide fue la primer pirámide, y que luego construyeron las otras pirámides de Giza. Y en realidad la teoría de ellos es la inversa. La pirámide de Saqqara fue el intento de los egipcios por reproducir las pirámides que había dejado la civilización anterior. De hecho, las pirámides no se han podido replicar al día de hoy. Los japoneses han hecho un experimento para tratar de reconstruir la escala, y se les viene abajo. La pirámide, sobre todo Keops, está llena de túneles, por lo cual, digamos, también hay ciertos principios de la ingeniería que parecería que hoy todavía no conocemos del todo. Bueno, hay mucha tela para cortar todavía con eso. No, por un lado decía que en dimensiones, con el único monumento en el mundo con el que se puede comparar es con la pirámide de Teotihuacán, porque las demás son bastante más pequeñas. No obstante, la pirámide de Teotihuacán es una pirámide maciza, es una mastaba, concretamente no es lo que nosotros llamaríamos estrictamente una pirámide. De todos modos, también revela un nivel muy desarrollado de su ingeniería, de su matemática, y en el caso de las civilizaciones mexicanas, de su conocimiento de la astronomía, sin ningún tipo de instrumentos de precisión para haber calculado con semejante exactitud el tránsito de ciertos planetas que ni siquiera son visibles con el ojo humano, ¿no? Es decir que hay hay un agujero. O sea, la historia está contada, pero hay un agujero. Una civilización no arranca construyendo las pirámides. Y sí, también, es una civilización bastante inexplicable, ¿no? Cómo fue construida y cómo fue abandonada. Por otro lado, incluso pasa en muchos lugares del Perú,
hay construcciones que claramente son de otro momento, porque cuando uno las mira no pertenecen a la misma civilización. Lo que pasa es que muchos de estos monumentos fueron reciclados, como pasa también con los templos. Los templos, cada faraón que venía le hacía agregados, los retocaba, y en algún momento hay templos como el de Edfu, cuyo portal fue reorientado, porque cuando el sol se empezaba a correr, justamente, como era importante esta idea de que, por ejemplo, el sol entrara en el solsticio por el pórtico central, reorientaban la fachada, no podían mover todo el templo, pero sí le hacían una nueva fachada. Esto sucede con muchos monumentos. Sucede también con el mundo de los celtas, ¿no? Donde nosotros vemos que Stonehenge, todo el mundo piensa que lo hicieron los druidas, y es un monumento muy anterior, que ellos lo reutilizaron. Entonces, ¿dónde empieza la cosa? Es más difícil de establecer, porque ahí tenés otro caso de civilizaciones que conocen a la perfección los tránsitos solares, por ejemplo, y aparentemente apenas si tienen herramientas para cultivar la tierra. Y sí sabemos, y esto, digamos, se puede observar, de hecho agarren un planiferio y sitúen, la mayoría de los monumentos están en una única franja alrededor del Ecuador, que es también una malla magnética, digamos, donde la mayoría de estas culturas sostienen que hay fuerzas telúricas diferentes, que hay una intensidad mayor de los campos magnéticos y que los utilizaban justamente con esa intencionalidad, porque sostenían que en esos lugares se facilitaba la comunicación con los reinos sutiles, y por eso los usan para sus templos, los usan para sus monumentos, y de hecho en esa franja están estos tres lugares con el electromagnetismo alterado, como es el Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Dragón, ¿no? En los mares. Muy bien. ¿Algo más? Está en el mar de la India, digamos, entre India y China hay un espacio de agua donde hay un triángulo con una fenomenología parecida a lo que pasa en Bermudas, que sí, que lo que sabemos es que hay anomalías de los campos magnéticos, eso es lo que sabemos, no sabemos a qué se obedecen, pero un poco hay fenomenologías como la desaparición de los aviones, de barcos, como han pasado en Bermudas, ¿no? Muy bien, ¿les gustaría hacer una pequeña visualización? ¿Quieren? ¿Sí? Bueno, vamos a bajar un poquito la luz. Cierra tus ojos. Vamos a traer la quietud a nuestro cuerpo. Toma una respiración profunda. Solta el aire. Toma otra respiración profunda. Y deja ir todo lo que te distrae. Lleva tu atención al centro de tu pecho. Visualiza allí un punto de luz blanco, radiante. Y a medida que sentís el aire entrando y saliendo, ves cómo ese punto de luz empieza a crecer, iluminando tu pecho, expandiéndose alrededor de tu cuerpo,
envolviéndote. Estás allí, protegido en esa luz que equilibra todo lo que está en desequilibrio. Y allí conectado con esa luz, vas a empezar un viaje. Y este viaje comienza en el desierto. Y puedes ver que este desierto está atravesado por un gran río, el río Nilo. Y te vas acercando a su orilla. Y ves que allí hay una barca. Y te subís a esta barca. Y comenzás a cruzar el río. Podés ver que al otro lado hay un templo magnífico que brilla bajo la luz del sol. Y te sentís atraído hacia ese lugar. Y llegas hasta allí y dejas la barca y comenzás a caminar hacia la explanada del templo. Y atravesás el umbral. Y una vez allí, ves hombres y mujeres con túnicas blancas que te reciben, haciéndote saber que te han estado esperando. Y te dejas llevar hacia el corazón del templo. Y ves que allí hay una pileta. Y lavas tus manos y tu rostro. Y tal vez a través del agua puedas ver algo más. Puede ser tu rostro reflejado. ¿Qué ves? Te incorporas para seguir tu camino hacia la cámara secreta de este lugar.
y allí ves un trono y una presencia radiante. Y date un momento para reconocer cómo es. Y esta presencia coloca una de sus manos sobre tu cabeza y otra sobre tu corazón. Y a través de este gesto irradia su luz a través de tu cuerpo. Y mientras lo hace, podés sentir esa corriente de amor infinito esa conexión con la fuente de toda la vida. Allí toda la tristeza es disuelta, todos los malestares, y solo queda esa sensación de paz interior. Él es Osiris, el guía de las almas. Y él toma tu mano y coloca allí un regalo. Date un momento para reconocer qué es. Osiris te dice que este regalo es tu don y que vayas al mundo a compartirlo con valentía. Y te hace saber que podés volver a este lugar cada vez que lo necesites. Tal vez lo hagas esta misma noche durante tus sueños. Allí podés obtener respuestas, conocimiento, sanación. Y aunque ha llegado el momento de despedirte, no estás triste.
tomas un momento para darle las gracias. Y comenzás a desandar el camino hacia la salida. Y atravesás el pórtico para llegar al río por el que cruzaste. Y te sorprendes al ver que hay muchas barcas llegando, otros hombres y mujeres alcanzando el templo de la iniciación. Y te saludan reconociéndote en un lenguaje que no tiene palabras. Y te subís a la barca y comenzás a cruzar el río. Y llegás a la orilla de la que partiste. Y mientras caminas por ese desierto, date un momento para reconocer cómo estás. Si algo cambió dentro tuyo. Y toma una respiración profunda y soltá el aire. Y toma otra respiración. Y te vas haciendo más presente en tu cuerpo, en este lugar. Y cuando estés listo, podés abrir tus ojos. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, se van con un regalo, así que a ver qué hacen con eso ahora. Bueno, con esto terminamos nuestra charla de hoy. Gracias por venir, gracias a todos. Y bueno, cualquier cosa que quieran consultar, después lo hacen aquí con la gente de Mantra. Mantra FM 91.1